antes del Olimpo, antes de Zeus, antes incluso del tiempo tal como lo entendemos. El universo fue gobernado por 12 fuerzas colosales, nacidas de la unión de Gea, la tierra eterna, y Urano, el cielo infinito. No eran dioses de templos ni de plegarias, eran principios vivos, el tiempo, la luz, el océano, la memoria, el orden, el límite. Ellos sostuvieron el cosmos cuando aún era joven y peligroso. Estos son los titanes primordiales, los primeros gobernantes del mundo, padres de dioses, arquitectos del destino, sombras gigantes sobre las que se levantó toda la mitología. Hoy abrimos el umbral hacia la era más antigua del cosmos, la era en la que los titanes reinaban, y el universo aún no sabía que estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de que existieran los mares que conocemos, hubo un solo río infinito que abrazaba la realidad. No rugía como Poseidón ni gobernaba con rayos. Observaba en silencio. Este es Océano, el titán que vio nacer y caer a los dioses. Cuando el cosmos aún se estaba acomodando en la oscuridad, Gea, la tierra, y Urano, el cielo, engendraron a los titanes. Entre ellos nació Océano, no como un dios del mar, sino como el río primordial. Océano no era una masa de agua común, era una corriente viva que rodeaba todo lo existente. Más allá de él no había tierra, ni cielo, ni dioses, solo lo desconocido. Su flujo marcaba el límite del mundo. Donde otros titanes representaban fuerza o dominio, Océano encarnaba la continuidad, el movimiento eterno, el ciclo que nunca se rompe. Océano tomó por consorte a Tetis, titánide de las aguas dulces. Juntos engendraron a miles de hijos, los Potamoi, dioses de los ríos, y las Oceánides, ninfas de fuentes, mares y lluvias. Cada río que fluye, cada manantial oculto, cada corriente que murmura en la noche, llevaba la sangre de Océano. Sin tronos ni templos, su linaje se infiltró en todo el mundo. Mientras otros titanes exigían obediencia, Océano daba vida. Cuando estalló la titanomaquia y el cosmos ardió en guerra entre titanes y olímpicos, Océano tomó una decisión única. No luchó, no se alzó contra Zeus, ni defendió a Cronos. Permaneció al margen, observando cómo el orden antiguo se desmoronaba. Algunos dicen que fue sabiduría, otros temor. Pero los mitos coinciden en algo. Océano entendía que el poder cambia, pero el flujo permanece. Gracias a su neutralidad, no fue encadenado ni arrojado al Tártaro. Mientras los truenos partían el cielo, el río eterno siguió su curso. Con la victoria de los olímpicos, Poseidón fue nombrado señor de los mares. Sin embargo, incluso él respetaba a Océano, porque Poseidón gobernaba las aguas, pero Océano las precedía. Para los dioses, Océano era una reliquia viva del primer mundo, un recordatorio de que hubo algo antes del Olimpo, algo más antiguo que sus leyes. En los mapas míticos, el mundo siempre terminaba en su corriente circular. Navegar más allá significaba abandonar la realidad. Océano no es solo un titán, es una idea, el límite, el borde entre lo conocido y lo incomprensible. Representa aquello que nunca se detiene, incluso cuando los dioses caen. Mientras Zeus reina y Poseidón agita las olas, Océano sigue fluyendo, silencioso, eterno, observando, porque algunos poderes no necesitan trono, solo tiempo. No todos los titanes gobernaron con fuerza bruta, algunos dominaron algo más peligroso, el conocimiento. Zeus no blandía armas, sostenía los cimientos invisibles del cosmos. Cuando Gea y Urano dieron forma a los titanes,
No todos nacieron para aplastar montañas o agitar océanos. Entre ellos surgió Zeus, una entidad asociada al eje del cielo, la mente cósmica y la inteligencia pura. Zeus representaba el pensamiento ordenado, la capacidad de comprender el universo más allá de la fuerza. En los mitos antiguos, su dominio estaba ligado al norte, punto de orientación, dirección y estabilidad. Donde otros titanes eran impulso, Zeus era cálculo. No hablaba mucho, observaba. Zeus tomó por consorte a Febe, titánide del brillo profético. Juntos engendraron a Leto y Asteria, portadoras de la intuición, la profecía y lo oculto. De este linaje nacerían más tarde Apolo y Artemisa, dioses de la luz, la razón, la casa y la luna. Así, aunque Zeus no reinó en el Olimpo, su legado gobernó la mente de los dioses. El conocimiento no necesita trono cuando fluye por la sangre. Algunas versiones del mito describen a Zeus como uno de los titanes que ayudaban a mantener el cielo en su lugar, una tarea cósmica que requería equilibrio absoluto. No era una carga física, sino conceptual, sostener el orden, para que el caos no regresara. Zeus entendía que si el pensamiento se quiebra, el universo lo sigue. Cuando estalló la guerra entre titanes y olímpicos, Zeus eligió el bando antiguo, no por ira, sino por convicción. Para él, el nuevo orden era inestable, impulsivo, dominado por emociones jóvenes. Combatió no con furia, sino con estrategia, pero incluso la mente más brillante puede ser superada. Cuando el destino ya ha elegido. Tras la victoria de Zeus, Zeus fue derrotado y encadenado en el Tártaro junto a los titanes fieles a Cronos. Allí, el titán del intelecto quedó condenado a reflexionar eternamente sobre la caída del viejo mundo. Zeus simboliza una verdad inquietante. La inteligencia no garantiza la victoria. Representa el conocimiento antiguo, profundo pero rígido, incapaz de adaptarse al cambio. Mientras Zeus encarnaba la astucia y la flexibilidad, Zeus representaba la razón pura, sólida pero inmóvil. En el eco de su derrota se esconde una advertencia. Pensar no siempre basta. Si el mundo decide transformarse, mientras algunos titanes dominaron el tiempo, el océano o la mente, hubo uno que alzó la vista al cielo y decidió algo más peligroso: darle orden al destino. Este es Crío, el titán que trazó las rutas del firmamento. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes, cada uno recibió una función primordial. A Crío le fue asignado el dominio de lo elevado, lo distante, lo que guía sin tocar. Crío no gobernaba la tierra ni las aguas. Su reino era el cielo en movimiento, las constelaciones, las estrellas errantes, los puntos invisibles que orientan al mundo. Era el titán del eje celeste, del paso ordenado de los astros. Mientras Zeus pensaba el cosmos, Crío lo alineaba. En los mitos más antiguos, Crío aparece vinculado a los 4 puntos cardinales y a los vientos que viajan entre ellos. No era el viento en sí, sino su origen, el punto desde donde parten. El norte, el sur, el este y el oeste no eran simples direcciones, eran rutas del destino. Crío aseguraba que cada una condujera a su propósito. Sin él, los cielos habrían sido un caos de luces errantes. Por eso los antiguos navegantes miraban las estrellas. Sin saberlo, seguían el legado de Crío. Crío tomó como consorte a Euribia, titánide del dominio marino profundo y la fuerza invisible. De su unión nacieron Astreo, Perses y Palas, entidades ligadas al crepúsculo, la destrucción, la estrategia y el poder oculto. Astreo, en particular, heredó el cielo nocturno y engendró a los vientos y a los astros errantes. Así, Crío no solo ordenó las estrellas, creó su linaje.
Aunque nunca fue rey, su descendencia controló fuerzas que los dioses temerían después. A diferencia de otros titanes, Crío no es protagonista de grandes discursos ni gestos dramáticos. Su poder era silencioso, constante, inmutable. Los mitos lo describen como distante, casi invisible, como las estrellas que solo notamos cuando la noche es profunda, pero su ausencia habría significado el colapso del cielo. Crío entendía algo esencial: el orden verdadero no necesita ser visto. Cuando estalló la guerra entre titanes y olímpicos, Crío se alineó con el orden antiguo, no por lealtad ciega, sino porque el nuevo mundo le parecía inestable, demasiado joven para sostener el firmamento. Durante la guerra, se dice que las constelaciones temblaron y que algunas estrellas cambiaron de lugar. Era Crío resistiéndose a ceder el control. Pero ni siquiera el cielo puede ignorar el cambio eterno. Derrotado, Crío fue encadenado y arrojado al Tártaro, junto a Zeus y los titanes fieles a Cronos. Allí, el titán de las estrellas quedó condenado a observar un cielo que ya no obedecía su diseño. Crío representa el orden cósmico previo a los dioses, la estructura que existía antes de que hubiera tronos, rayos o mares embravecidos. Simboliza una verdad inquietante: el universo tuvo reglas antes de Zeus y podría tenerlas después. Mientras los olímpicos gobiernan lo visible, Crío encarna lo invisible que sostiene todo: las rutas del destino, los ciclos que nadie controla del todo. Aunque cayó, su obra permanece. Cada estrella en el cielo es un vestigio de su voluntad. Antes de que el sol tuviera nombre, antes de que el día y la noche siguieran un orden, hubo una luz más antigua que los dioses. No calentaba, revelaba. Este es Hiperión, el titán que enseñó al mundo a despertar. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes, no todos nacieron para dominar lo visible. Algunos fueron creados para hacer visible el mundo. Entre ellos surgió Hiperión, cuyo nombre significa el que camina en lo alto. Hiperión no era el sol, era la luz antes del sol, la claridad primigenia que separó el día de la noche, el primer ritmo del tiempo. Gracias a él, el mundo comenzó a distinguir ciclos, sombras, amaneceres. Sin Hiperión, todo habría permanecido en penumbra eterna. A diferencia de otros titanes, Hiperión no imponía, observaba. Su dominio no era la violencia, sino la vigilancia constante del cielo. Desde lo alto, veía el movimiento de los astros, el fluir del tiempo y el despertar de la vida. Por eso, fue asociado con la conciencia cósmica, la capacidad de notar, de registrar, de comprender el paso de los días. Hiperión no gobernaba la luz como arma, sino como conocimiento. Ver era su poder. Hiperión tomó como consorte a Tea, titánide del brillo y del valor precioso de la luz. De su unión nacieron tres fuerzas decisivas del cosmos: Helios, el sol que recorre el cielo; Selene, la luna que vela la noche; Eos, la aurora que anuncia el amanecer. Así, Hiperión no reinó directamente sobre el mundo, engendró a quienes lo harían. Cada amanecer, cada atardecer, cada rayo solar es un eco de su legado. Los olímpicos heredaron el cielo, pero los ciclos ya estaban escritos. Antes de Cronos como señor absoluto del tiempo, Hiperión regulaba el tiempo visible, el paso de los días, la duración de la luz, el equilibrio entre claridad y oscuridad. Era el guardián del ritmo natural. Sin él, no habría estaciones, ni horas, ni despertares. La vida misma necesitaba su constancia. Por eso, su caída no destruyó el mundo, porque su obra ya estaba completa.
Cuando estalló la titanomaquia, Hiperión se mantuvo del lado de los titanes, no por ambición, sino porque el orden antiguo le parecía armonioso, medido, predecible. Combatió sin furia, como quien defiende una ley natural. Pero los nuevos dioses no luchaban por equilibrio, luchaban por poder. Derrotado por Zeus y los olímpicos, Hiperión fue arrojado al Tártaro. Sin embargo, a diferencia de otros titanes, su esencia no fue borrada. Cada amanecer continuó ocurriendo. Hiperión simboliza la luz que observa, no la que quema. Representa la conciencia anterior al juicio, el conocimiento antes de la autoridad. Mientras Apolo heredó la luz racional y Helios el sol visible, Hiperión fue la fuente silenciosa, el origen olvidado. Su mito nos deja una advertencia antigua. Quien controla la luz puede gobernar, pero quien la entiende la trasciende. No todos los titanes moldearon el cielo o la luz. Algunos definieron algo más frágil y terrible: el destino del ser humano. Este es Jápeto, el titán que trazó la frontera entre dioses y mortales. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes, cada uno representó una ley fundamental del cosmos. Jápeto fue la encarnación del límite, de la frontera invisible que separa lo eterno de lo perecedero. Jápeto no gobernaba elementos visibles, su poder era más sutil y definitivo, definir hasta dónde podía llegar una existencia. En él nació la noción de mortalidad, de esfuerzo, de caída. Sin Jápeto, todo habría sido infinito y nada tendría valor. Jápeto tomó como consorte a Asia, también llamada Clímene, una titánide asociada al fluir y a la continuidad. De su unión nacieron 4 hijos que marcarían para siempre la historia del mundo. Atlas, condenado a sostener el cielo; Prometeo, el benefactor de la humanidad; Epimeteo, el del pensamiento tardío; Menoesio, símbolo de la arrogancia violenta. Cada uno representó una faceta del destino humano: resistencia, ingenio, error y destrucción. A diferencia de otros titanes, Jápeto no miró solo al cosmos, miró a los seres frágiles que caminarían sobre la tierra. En ellos depositó su herencia, la lucha constante contra los límites. Por eso fue considerado el padre de la humanidad, no como creador directo, sino como arquitecto del destino humano. El esfuerzo, el dolor, la ambición y la caída nacen de su linaje. Vivir era desafiar a Jápeto y perder, tarde o temprano. Cuando estalló la guerra entre titanes y olímpicos, Jápeto luchó junto al orden antiguo, no por deseo de poder, sino porque comprendía que los nuevos dioses traerían castigos más crueles que los límites naturales. Combatió con furia contenida. Pero Zeus no perdona a quienes representan lo que él desea dominar. Tras la derrota, Jápeto fue encadenado y arrojado al Tártaro, condenado a observar cómo sus hijos influían en el nuevo mundo. Aunque Jápeto cayó, sus hijos siguieron marcando el destino del cosmos. Atlas soportó el peso del cielo. Prometeo fue encadenado por entregar el fuego a los hombres. Epimeteo trajo la desgracia con Pandora. Zeus no castigaba solo a los rebeldes, castigaba el legado de Jápeto. Así, el titán del límite se convirtió en el origen de todos los castigos divinos impuestos a la humanidad. Jápeto simboliza la verdad más incómoda del mito griego: los dioses son eternos, pero los hombres no. Representa la frontera que no puede cruzarse sin pagar un precio. Es el recordatorio de que la inteligencia no salva del sufrimiento, que la fuerza no vence al tiempo y que incluso la rebeldía tiene consecuencias. Pero también encarna algo más. Solo quien tiene límites puede soñar con superarlos.
El mayor enemigo de Cronos no fue Zeus, fue el futuro. Temió tanto perder el poder que decidió comerse al destino. Esta es la historia del titán que gobernó el mundo devorando a sus propios hijos. En los albores del cosmos, Gea, la tierra eterna, y Urano, el cielo infinito, engendraron a los titanes. Pero Urano temía a su propia descendencia y los ocultó en las profundidades, negándoles la luz. Gea, enfurecida, buscó venganza. Fue entonces cuando Cronos, el más joven y astuto de los titanes, aceptó el destino que cambiaría el universo. Con una hoz de adamantina, Cronos castró a su padre cuando descendía sobre la tierra. El cielo fue herido y el tiempo comenzó a fluir. Así nació el primer gran crimen del cosmos. Tras derrocar a Urano, Cronos se convirtió en rey de los titanes. Gobernó durante la llamada Edad Dorada, un tiempo sin hambre ni guerra, donde los mortales vivían sin leyes ni castigos. Pero el trono de Cronos estaba construido sobre una profecía. Uno de sus hijos lo destronaría, tal como él hizo con su padre. El tiempo, que él mismo personificaba, comenzó a volverse contra él. Para evitar su destino, Cronos tomó una decisión impensable. Cada vez que Rea, su consorte, daba a luz, él devoraba al recién nacido. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón desaparecieron en su vientre, atrapados en un limbo eterno. Cronos creía haber vencido al futuro, pero el tiempo no se detiene, solo espera. Cansada del horror, Rea engañó a Cronos cuando nació su último hijo. Envolvió una piedra en pañales y se la entregó. Cronos la devoró sin sospechar. El niño, Zeus, fue ocultado en Creta. Allí creció en secreto, alimentado y protegido, destinado a cumplir la profecía que su padre tanto temía. Mientras Cronos dormía tranquilo, el fin de su reinado se gestaba. Cuando Zeus alcanzó la madurez, regresó. Con astucia, obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos. Unidos, los dioses desafiaron al orden antiguo. La titanomaquia sacudió el cosmos durante 10 años. Al final, Cronos fue derrotado, encadenado y arrojado al Tártaro, junto a los titanes fieles a su causa. El tiempo había cambiado de manos. En algunas versiones, Cronos permanece prisionero para siempre. En otras, es liberado y enviado a gobernar las islas de los bienaventurados, como un rey caído condenado a recordar. Pero en todas las historias hay una constante. Cronos jamás escapó de aquello que representaba. El tiempo lo destronó. El tiempo lo castigó. El tiempo lo olvidó. Cronos simboliza el miedo al cambio, el intento desesperado de controlar el futuro. Representa a quien, por temor a perder el poder, se convierte en su propio verdugo. Su historia es una advertencia eterna. Nadie puede devorar al destino sin pagar el precio, porque incluso el tiempo tiene un final. Antes de que el oro fuera deseado, antes de que el sol reinara el cielo, existió un brillo más antiguo que enseñó al mundo a reconocer el valor. Esta es Tea, la titánide que dio significado a la luz. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes y titánides, no todos nacieron para gobernar con fuerza o temor. Algunos surgieron para otorgar sentido a la existencia. Entre ellos se alzó Tea, también conocida como Tía, la portadora del brillo primordial. Tea no era la luz misma, sino su esencia valiosa, aquello que hace que el resplandor sea deseado, que el oro reluzca, que los ojos busquen el amanecer. Sin ella, la luz existiría, pero no tendría significado. Tea fue asociada con la vista, no solo como sentido físico, sino como capacidad de reconocer lo importante. Ella otorgó a los dioses y a los mortales la habilidad de distinguir lo bello de lo trivial, lo valioso de lo vacío.
Por eso, en los mitos antiguos, Tea es la guardiana de la percepción. Ver no es solo mirar, ver es comprender. Sin Tea, el mundo estaría iluminado, pero ciego. Tea tomó como consorte a Hiperión, el titán de la luz que observa. De su unión nacieron tres de las fuerzas más constantes del cosmos: Helios, el sol que todo lo revela; Selene, la luna que acompaña la noche; Eos, la aurora que abre el día. Cada uno heredó de Tea el brillo que los hace reconocibles, venerables, eternos. Hiperión dio la luz, Tea le dio su valor. A diferencia de otros titanes que cayeron en el olvido tras la titanomaquia, Tea permaneció presente en cada reflejo. El oro, la plata, las gemas y los cuerpos celestes llevan su huella. Los dioses olímpicos heredaron su don sin poder dominarlo del todo. Incluso Zeus necesita que la luz tenga valor para ser temida y respetada. Tea no gobernó con trono, gobernó con presencia. Durante la titanomaquia, Tea se mantuvo en un silencio casi total. No lideró ejércitos ni lanzó desafíos. Algunos mitos sugieren que no fue encadenada en el Tártaro, pues su esencia era necesaria para que el nuevo orden existiera. Castigar a Tea habría sido apagar el brillo del mundo. Así, mientras otros titanes fueron derrotados, Tea siguió manifestándose en cada amanecer, en cada destello lunar, en cada objeto precioso. Tea simboliza una verdad profunda y sutil. La luz sin valor es solo claridad, pero el brillo con significado se vuelve poder. Ella representa la percepción, la apreciación, la capacidad de reconocer aquello que merece ser protegido. En un cosmos lleno de dioses y guerras, Tea recuerda que no todo poder es violento. Algunos poderes simplemente iluminan y el mundo cambia. Mientras los titanes luchaban por poder, una diosa luchó por algo más peligroso: sus hijos. Rea no blandió armas, engañó al tiempo mismo. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes, surgió Rea, la gran madre. Rea representaba la fertilidad, el flujo de la vida, la continuidad que permite al mundo renovarse. No era solo diosa de nacimientos, sino del ciclo: gestar, perder, volver a gestar. En ella vivía la promesa de que, incluso tras la destrucción, algo nuevo puede surgir. Rea no gobernaba con miedo, gobernaba con paciencia. Rea tomó como consorte a Cronos, el titán del tiempo. Juntos reinaron durante la Edad Dorada, cuando el mundo aún no conocía la guerra ni la traición abierta. Pero una profecía ensombreció su unión. Cronos sería derrocado por uno de sus hijos. A partir de ese momento, el tiempo dejó de fluir con calma. Cronos comenzó a temer al futuro y Rea a perderlo todo. Uno a uno, Rea dio a luz a los futuros dioses del Olimpo, y uno a uno los vio ser devorados por Cronos. Rea no podía luchar contra el tiempo, no podía detener a Cronos, solo podía recordar. Cada nacimiento era esperanza, cada pérdida una herida eterna. Así, la madre del cosmos aprendió el significado más cruel de la maternidad: amar sin poder proteger. Cuando Rea quedó encinta por sexta vez, algo cambió. Guiada por Gea, decidió desafiar al destino. Al nacer, Zeus lo ocultó en una cueva de Creta. En lugar del niño, entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales. El titán la devoró sin sospechar. Ese instante silencioso fue más poderoso que cualquier guerra. Rea no venció al tiempo con fuerza, lo venció con ingenio. Zeus creció en secreto. Cuando llegó el momento, regresó para cumplir la profecía. Cronos fue obligado a vomitar a los hijos que había devorado, y el mundo volvió a llenarse de voces divinas.
La titanomaquia estalló. Rea observó cómo su familia se destruía para renacer distinta. Cuando los olímpicos vencieron, Cronos cayó y el tiempo cambió de dueño. Rea no celebró. Las madres no celebran las guerras que ganan sus hijos. Tras la caída de los titanes, Rea no fue encadenada ni castigada. Su papel había sido demasiado esencial. En algunas tradiciones permanece como guardiana silenciosa del equilibrio natural. En otras, se retira del poder, dejando que la nueva era siga su curso. Rea no necesitó trono. Ella ya había dado a luz al Olimpo. Rea simboliza la resistencia silenciosa, la maternidad como fuerza cósmica, la vida que persiste incluso bajo la tiranía del tiempo. Mientras Cronos representa el miedo al futuro, Rea encarna la fe en él. Ella recuerda que el poder puede destruir, pero la vida siempre encuentra una grieta por donde escapar. Gracias a Rea, los dioses existieron. Gracias a Rea, el tiempo fue derrotado. Antes de que existieran los libros, antes de que los dioses tuvieran historia, alguien debía recordar, porque lo que no se recuerda, desaparece. Esta es Mnemósine, la memoria eterna del cosmos. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes y titánides, surgió una fuerza invisible pero absoluta, Mnemósine. Ella no controlaba elementos ni ejércitos. Su dominio era más profundo, la memoria. Mnemósine fue el recuerdo del cosmos. Todo lo que existía, todo lo que sucedía, todo lo que alguna vez sería, pasaba por ella. Sin memoria no hay identidad. Sin identidad no hay dioses. Antes de Mnemósine, el universo existía. Gracias a ella, sabía que existía. En la mitología griega, nombrar algo era darle poder, y recordar su nombre era mantenerlo con vida. Mnemósine protegía los nombres antiguos, los hechos primordiales, las verdades que no podían perderse. Los ríos olvidan. Las montañas se erosionan. Los dioses mueren si nadie los recuerda. Mnemósine era la barrera contra el olvido absoluto. Tras la titanomaquia, Zeus comprendió algo esencial. Gobernar no basta si nadie recuerda tu reinado. Por ello buscó a Mnemósine. Durante 9 noches consecutivas, Zeus se unió a ella. De esa unión nacieron las 9 musas. Espíritus de la poesía, la historia, la música, la tragedia y el conocimiento. Así, la memoria dio origen al arte, y el arte se convirtió en la forma de recordar a los dioses. No fue una unión de amor, fue una alianza eterna. Cada poema, cada canto, cada relato transmitido al fuego nocturno lleva la huella de Mnemósine. Ella enseñó a los mortales a preservar el pasado, a honrar a los dioses, a aprender de la tragedia. Gracias a ella existen los mitos. Gracias a ella, esta historia puede ser contada. Mientras otros titanes cayeron en el Tártaro, Mnemósine permaneció libre. Castigarla habría significado borrar el mundo. En los misterios órficos se decía que, en el inframundo, las almas bebían del río Lete para olvidar sus vidas pasadas. Solo quienes bebían del manantial de Mnemósine conservaban su conciencia. Olvidar era morir de nuevo, recordar era trascender. Así, Mnemósine no solo preservaba el pasado, decidía quién merecía no desaparecer. Mnemósine simboliza una verdad inquietante. El poder no está solo en crear, sino en recordar. Los dioses gobiernan mientras son nombrados. Los héroes viven mientras se cuentan sus hazañas. Los titanes sobreviven en la memoria. Ella es la razón por la que el Olimpo no se desvaneció como el caos primigenio, la razón por la que el tiempo no lo borró todo. Mnemósine no lucha. Mnemósine permanece. Antes de que Apolo, antes de Delfos, antes de que el futuro pudiera ser pronunciado,
hubo una voz antigua que ya conocía el destino. Esta es Febe, la titánide que veía más allá del tiempo. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes y titánides, no todos surgieron para gobernar lo visible. Entre ellos nació Febe, cuyo nombre significa la brillante, pero no por la luz del sol, sino por la claridad del conocimiento oculto. Febe representaba la intuición profunda, la luz que no ilumina el mundo exterior, sino el interior. Era la titánide de la profecía, de las respuestas que llegan en sueños, ecos y presagios. Antes de Febe, el futuro era silencio. Con ella, el destino aprendió a hablar. Con ella, el destino aprendió a hablar. Mucho antes de que Apolo reclamara Delfos, el oráculo pertenecía a Febe. Ella custodiaba el lugar donde el mundo podía escuchar la voluntad del cosmos. No hablaba con palabras claras. Sus mensajes eran fragmentos, símbolos, visiones, porque el destino no se entrega completo, se revela poco a poco. Reyes, titanes y dioses temían sus silencios más que sus respuestas. Febe tomó como consorte a Zeus, el titán del intelecto y el eje del cielo. Juntos representaban una dualidad perfecta. Zeus pensaba el cosmos, Febe lo preveía. De su unión nacieron Leto y Asteria, portadoras de la profecía, la luna errante y lo invisible. A través de Leto, Febe se convirtió en abuela de Apolo y Artemisa, dioses de la luz, la razón, la luna y la caza. Así, el don profético de Febe pasó al Olimpo. Tras la titanomaquia, Febe no fue encadenada ni castigada. Comprendió que el nuevo orden necesitaba una voz profética y decidió ceder Delfos a Apolo. No fue derrota, fue transición. El oráculo cambió de guardián, pero no de origen. Cada profecía pronunciada por Apolo llevaba todavía el eco de Febe. En algunos mitos, Febe está vinculada a la luna y a la noche clara, aquella donde las estrellas permiten ver sin día. No es oscuridad ciega, sino penumbra reveladora. Por eso, Febe es la titánide de quienes buscan respuestas en la quietud, no en el ruido. Su conocimiento no grita, susurra. Febe simboliza una verdad ancestral. No todo conocimiento necesita luz directa. Ella representa la sabiduría intuitiva, la visión que antecede a la razón. Mientras Apolo encarna la profecía clara y ordenada, Febe es el origen nebuloso, el presentimiento que antecede a la certeza. Sin Febe, el oráculo no tendría raíz. Sin Febe, el futuro no tendría eco. Ella no gobierna el mañana, lo revela. Antes de que existieran los mares embravecidos de Poseidón, hubo una corriente más antigua que rodeaba el mundo en silencio. No era tempestad, era origen. Esta es Tetis, la madre de todas las aguas. Cuando Gea y Urano engendraron a los titanes y titánides, el cosmos aún necesitaba algo esencial: movimiento. De esa necesidad surgió Tetis, la titánide de las aguas dulces, de los manantiales, ríos y corrientes que dan vida. Tetis no era el océano infinito, era el fluir que conecta, el agua que recorre la tierra y la despierta. Sin ella, el mundo habría sido sólido, pero estéril. Tetis tomó por consorte a Océano, el río eterno que rodeaba la realidad. Juntos formaron la pareja más antigua y vasta del cosmos. De su unión nacieron miles de hijos, los Potamoi, dioses de los ríos, y las Oceánides, ninfas de fuentes, lluvias, mares tranquilos y aguas ocultas. Cada corriente que fluye, cada río que murmura en la noche, lleva la sangre de Tetis. Ella no reinaba desde lo alto, reinaba en todas partes. A diferencia de otros titanes, Tetis no buscó poder ni dominio. Su función era sostener la vida sin reclamar reconocimiento. Las plantas bebían de ella,
Los animales dependían de su paso. Los dioses crecieron gracias a sus aguas. Por eso, en los mitos, Tetis es descrita como benévola, paciente y eterna. El agua no juzga, continúa. Tetis entendía algo que los dioses aprenderían tarde. La vida no se impone, se nutre. Cuando estalló la guerra entre titanes y olímpicos, Tetis no tomó las armas. Permaneció al margen junto a Océano, negándose a manchar las aguas primordiales con sangre divina. Esta neutralidad la salvó del Tártaro. Castigarla habría significado secar el mundo. Mientras los cielos ardían y la tierra temblaba, los ríos siguieron fluyendo. Ese fue el triunfo silencioso de Tetis. Tras la caída de los titanes, Poseidón fue nombrado señor de los mares. Sin embargo, incluso él dependía de las corrientes de Tetis. El mar sin ríos muere. El océano sin fuentes se vuelve estéril. Así, Tetis permaneció como una fuerza viva bajo el nuevo orden, no adorada en grandes templos, pero presente en cada vaso de agua, en cada lluvia, en cada nacimiento. Tetis simboliza el principio femenino del cuidado, la constancia que permite que el mundo continúe incluso cuando los dioses caen. Representa la verdad más simple y más olvidada. El poder que sostiene rara vez es visible. Mientras Zeus gobierna el cielo y Poseidón agita los mares, Tetis sigue fluyendo, silenciosa, imprescindible, eterna. Antes de que existieran las leyes, antes de los tronos y los castigos, el universo ya conocía el equilibrio. No era justicia humana, era ley natural. Esta es Temis, la voz del orden eterno. Cuando Gea y Urano dieron vida a los titanes y titánides, el cosmos necesitaba reglas. De esa necesidad surgió Temis, encarnación de la ley natural, el equilibrio y el orden divino. Temis no imponía castigos, no juzgaba con ira. Ella representaba cómo deben ser las cosas para que el mundo no colapse. Antes de Temis, el universo existía. Con Temis, el universo funcionó. A diferencia de las leyes humanas, Temis no escribía normas ni dictaba sentencias. Su ley era inevitable, como el cambio de estaciones o el ciclo del día y la noche. Por eso, se la representaba con los ojos abiertos. Temis ve todo porque todo debe mantenerse en equilibrio. Su balanza no mide culpa, mide armonía. Ella no pregunta quién tiene razón, pregunta qué mantiene al mundo en pie. Tras la titanomaquia, Zeus comprendió que el poder sin orden conduce al caos. Por ello, Temis se convirtió en su consejera y, en algunas versiones, en su consorte. De su unión nacieron las Horas y las Moiras. Las Horas, guardianas del orden natural, las estaciones y la armonía social. Las Moiras, tejedoras del destino de dioses inmortales. Así, Temis no solo sostuvo el Olimpo, le dio estructura. Sin ella, Zeus habría sido solo un tirano con rayos. Antes incluso de Apolo, Temis estuvo vinculada al oráculo de Delfos. Su palabra no revelaba el futuro por curiosidad, sino para evitar el desequilibrio. Las profecías no advertían por miedo, advertían para preservar el orden. Por eso los dioses respetaban su voz. Desobedecer a Temis era desafiar al propio tejido del cosmos. Temis enseñó a los mortales conceptos fundamentales: la asamblea, el juramento, la ley compartida. Gracias a ella surgieron las primeras nociones de justicia colectiva. No era castigo lo que ofrecía, era convivencia. Incluso hoy, cuando se alza una balanza como símbolo de justicia, el eco de Temis sigue presente. A diferencia de otros titanes y titánides, Temis no fue castigada ni encadenada. El nuevo orden olímpico dependía de ella. Temis no gobierna, no reina, no lucha.
Ella permanece incluso cuando los dioses cambian, porque el orden no pertenece a nadie, todos le pertenecen a él. Temis simboliza una verdad incómoda y eterna. El poder sin equilibrio se destruye a sí mismo. Representa la ley que no necesita violencia, la justicia que no nace del castigo, sino de la armonía. Mientras Zeus gobierna el cielo, Temis sostiene el mundo. Sin Temis no hay Olimpo. Sin Temis no hay destino. Sin Temis todo vuelve al caos.